Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva semana de trabajo online. Ya cambiamos hora de unidad, ya no estamos en la unidad de geografía, tampoco con sus características, tampoco ya vimos lo que era el tema del continente americano. Y ahora nos vamos a enfocar en las culturas antiguas, en historia. Vamos a revisar en esta unidad la cultura maya y la cultura azteca. Ambas culturas son americanas. Dos cosas vamos a revisar que son importantes. Una, el espacio donde están ubicados, en qué lugar, donde estratégicamente se ubicaron. Y la otra es la temporalidad de donde estuvieron. ¿Qué quiere decir esto, temporalidad? Vamos a revisar también como las fechas donde más o menos presentó su mayores desarrollo cultural este tipo de cultura indígena. Por tanto, es importante que puedan asociar el concepto de espacio y el concepto de temporal, porque uno, el espacio, recuerden siempre el espacio geográfico, y el otro concepto, el temporal, como el tiempo. El tiempo que por lo general es lineal y que nosotros lo vamos a enseñar como casi como una flechita, como una línea de tiempo. Decir antes que nada que les mando un abrazo y un afectuoso saludo a todos los cursos de cuarto básico. Quiero que puedan, por favor, comentarme, que también puedan revisar también material que hay en Google o que puedan ver en videos en YouTube. Yo aquí les dejo al final de esta diapositiva 3 videos, pero hay muchos más videos de las culturas maya, azteca, así que si pueden ir revisándolos, sería perfecto. También señalar que hay juegos también en línea en relación como a esta temática. Por tanto, sería muy, muy bueno que ustedes pudieran ver, revisar. Yo voy a tratar también de ir subiendo, que sea un poquito más entretenido para ustedes esta unidad. Claramente ya no va a ser tan técnica como la unidad pasada, que era mucho más formal, era porque la geografía en ese caso y en ese sentido es de conocimiento más bien más duro, más práctico, no son contenidos que podemos ir tratando en específico y de modo más eh, que podamos ir dialogando en torno a esto. También señalar y decirles que quiero que ayuden mucho a sus papás. Este es un periodo muy importante. Ustedes son su apoyo, el apoyo de sus apoderados, sus papás, de su familia. Por tanto, quiero que sean obedientes, que los escuchen, que no peleen con ellos porque a lo mejor no quieran hacer alguna tarea, porque no quieran revisar algún contenido. Yo entiendo que a lo mejor a veces están aburridos, pero por favor hacerle harto caso a sus papás. Yo sé que los quieren mucho y por eso mismo quiero que puedan estar contentos con ellos, estar en este momento en casa. Algunos a lo mejor no tienen mucho contacto también con sus papás porque están trabajando, entonces por favor tener también paciencia ustedes y bueno, de a poco ir en cierta forma, ir mediando y irnos acostumbrando a esta forma también en la que estamos viviendo y bueno, y que se genere y nos compatibilicemos también con los papás, que sean obedientes, con sus hermanos amorosos, con primos, con amigos, que se puedan comunicar. Bueno, volviendo al contenido, quiero revisar también como habíamos visto antes, que el continente americano es bien extenso. Está desde el polo norte hasta el polo sur, por tanto atraviesa casi todo el globo. Y en ese caso yo les quise colocar este mapa porque en América del Sur se concentra el Imperio Inca y en esta parte, que es de lo que se va a tratar esta unidad, que es la parte más central y más hacia el norte también, que están en la parte central,
Más al norte del centro están los mayas, es justo lo que nosotros ahora vamos a trabajar. Pero un poco más arriba se concentraban también los aztecas, que es otra cultura que vamos a ver más adelante dentro de la unidad. Se recuerda que yo en una de las clases que alcanzamos a tener vimos algunas pirámides, vimos también la pirámide de los egipcios, también pirámides en la India, pirámides también que tenían los mayas, y había una de las actividades era entender por qué habían tantas pirámides. Y en ese caso, y para poder abordar de nuevo ese tema, quería señalarles que muchas de estas culturas antiguas, que eran civilizaciones muy, muy centradas en el entorno, por tanto, mucho de su divinidad o lo religioso estaba concentrado a los objetos, a los cambios climáticos, a la lluvia, al sol, a las estaciones del tiempo, estaciones como el invierno, el verano, a la vida, a la vegetación, a la tierra, pero también a la muerte y todos los ciclos en torno a ello. Entonces, muchos de estos edificios, edificaciones, templos por lo general, o tumbas, eran de esta forma, eran una forma más, más de triángulo, hacia arriba, ascendente, y era porque querían tener un contacto con el cielo, con lo divino, con el sol. El sol siempre significó en estas culturas algo muy importante, porque el sol había día, había luz, existían las estaciones del tiempo, mientras en la oscuridad, en la noche, se generaba una muerte del sol, una muerte de los procesos de la vida. Por eso quiero señalarles que por eso se generan este tipo de construcciones de más bien ascendentes, de una base más bien fuerte, y eran porque son muy ligadas a la tierra. Son bases fuertes, son grandes, pero de forma ascendente y en forma triangular porque quieren ir hacia el cielo, hacia la divinidad. Bueno, centrándonos también ahora, volviendo a los mayas, señalar que, como vemos en este mapa, están ubicados en la zona más sur de México y en la zona norte de Centroamérica, y por tanto comprende el territorio actual. Se puede decir que estaban dentro de la zona sur de México, en Guatemala, en la parte norte de Honduras y en Belice, que es esta parte de acá. Por tanto, en todos estos países estuvieron los pueblos mayas, y eran diferentes tipos de pueblos, pero que se concentraban sobre una misma cultura y que era por el tema del idioma, la lengua. Aquí tengo otro, un poquito más, se puede ver más político, se ven más las fronteras de lo que constituyó el pueblo maya. Señalar también que algo importante y un concepto muy, muy relacionado con ello es el concepto de Mesoamérica, y que tiene relación con con lo intermedio. El intermedio entre la América más norte y la América central. Por tanto, Mesoamérica es la cuna, por así decirlo, de la cultura maya, pero también de la cultura azteca. Aquí un filósofo antiguo que se llama Paul Kirchhoff señaló que las culturas que se generaban dentro de Mesoamérica estaban atravesadas por una alta diversidad étnica, por lo tanto había muchos tipos de culturas, muchas culturas, y una diversidad muy amplia de lenguas, pero que estaban conformadas por una unidad cultural muy importante, y que era por la forma de asentamiento en dónde estaba en el lugar,
un cierto tipo de vegetación, un cierto tipo también de geografía. No habían muchas montañas o no era un lugar más bien disgregado, lleno de islas o penínsulas, sino que más bien era una tierra, si bien angosta, pero era uniforme. Y aquí también señala el filósofo que esto había sido gracias a un contacto militar y comercial que había existido muy ampliamente dentro de las culturas. Estos son vestigios de la cultura maya. Otro rasgo muy importante y que quiero que entiendan es que hay un periodo de tiempo en el que se desarrollaron los mayas. Y por tanto hay una línea temporal. Recuerden siempre, y en esta parte, que siempre hay un año que es el año 0, el año 1, donde comienza se bautiza el año 1 porque es el nacimiento de Jesucristo, pero también es porque aparece la escritura como tal, no solo como solo una lengua hablada, sino también escrita, y no solo con dibujos o símbolos, sino que es escrita. Es propiamente escrita como la conocemos ahora, en la época más antigua, que fue como el latín, que fue una lengua muy dominante. Y que era griega, que también dominaron los romanos, especialmente el latín, y una lengua que hoy en día está en desuso, pero en su momento, en los tiempos antiguos, fue predominante. Revisar que hubo también un periodo preclásico que se relaciona más con la agricultura, un periodo clásico que se relacionó más bien con cierto tipo de rasgo de orden de poder. Por tanto, aquí más o menos reviso. ¿Ve? Aquí está la era preclásica, un periodo agrícola. El clásico, que se caracterizó por ser un periodo teocrático donde los gobernantes de los pueblos eran también líderes religiosos, por tanto ellos conocían, podían leer, sabían, tenían conocimientos también de astronomía, de física, de matemática, y medían todos los elementos que estaban alrededor, por ejemplo, los eclipses, el movimiento de las estrellas o del sol, de cuándo iban a ser las estaciones de tiempo. Aquí también anexé una parte de las ciudades, de cómo podrían haber sido estos como centros ceremoniales donde se concentraba el poder. Y decir que la etapa más bien postclásica se caracterizó por centros de poder. Y en ese caso hubo ciudades mucho más organizadas, algunas más independientes, pero fue una época en donde el pueblo maya fue un pueblo más bien guerrero, fue un pueblo bélico y que estuvo basado en este periodo en tratar de dominar otro tipo de pueblos para poder capitalizar ese poder de los otros pueblos, tanto económico como en lo militar, y poder también dominar. Como les había comentado, les dejé unos videos, son mucho más entretenidos que de lo que yo les puedo aquí explicar y son mucho más didácticos también. Espero que los puedan revisar, son muy buenos. También decir que está el texto escolar, que lo pueden ir revisando, es su apoyo. Y también decir que no se dejen... no dejen de buscar, a lo mejor si hay cosas que no entienden, pueden ir al buscador de Google y preguntarle también o escribir algo que no entiendan sobre los mayas. Y ahí sale mucha información, es muy educativo. También en YouTube también hay muchos más videos de los que yo acá seleccioné. Estos los seleccioné porque tenía más relación con la ubicación y con el espacio-tiempo en donde estaban los mayas, pero se puede revisar también otros contenidos.
También señalar que cualquier duda, consulta, me escriban también por la plataforma. Los insto a que estén bien. Les doy un saludo afectuoso. Cuídense y bueno, cualquier cosa, ustedes saben, me escriben. Un abrazo. Chau, chau.